Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía investiga a 72 personas por financiar a grupos paramilitares en el país. En un informe conocido por Noticentro 1 CMI, se detalla que la Fiscalía llevará a juicio a varios empresarios, incluidos directivos de la multinacional Drummond, además de a ganaderos y a personas señaladas de despojar tierras involucradas en el desplazamiento de más de 800 personas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una de las sobrevivientes del derrumbe en la vía Quibdó-Medellín narró cómo milagrosamente logró salir con vida. En un estremecedor relato le contó a Noticentro 1 CMI que fue arrastrada por 2 movimientos en masa de la montaña y cómo ella y su familia fueron rescatados por otros sobrevivientes. Esta tragedia ya deja 39 fallecidos y 4 desaparecidos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A esta hora, bomberos de Cundinamarca y de Bogotá continúan extinguiendo un voraz incendio en el noroccidente de la capital. La conflagración empezó esta tarde en una empresa de residuos ubicada en Cota, municipio del departamento. 3 personas resultaron lesionadas y 2.137 metros cuadrados de la empresa quedaron afectados. El cuerpo de bomberos proyecta seguir sofocando las llamas 24 horas más. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Invierno congela a Estados Unidos. Al menos 7 muertos, cortes de energía, escuelas cerradas y vuelos cancelados. Organización Mundial de la Salud alerta por la propagación de gripa y advierte que aumenta la presión al sistema hospitalario, especialmente en Europa. Trump, ganador del primer desafío electoral republicano, asegura que llegó el momento de unir al país. Presidente Maduro nombra en su gobierno al recién deportado e indultado Alex Saab. Israel anuncia que se aproxima el fin de la ofensiva en el sur de Gaza. Estados Unidos registra una ola invernal sin precedentes, afectada por una tormenta ártica. Al menos 10 personas han muerto a causa de las bajas temperaturas, mientras también hay colegios cerrados y se registran retrasos en aeropuertos y carreteras. Temperaturas peligrosamente frías afectaron este martes a gran parte de las montañas rocosas, las grandes llanuras y el medio oeste, con vientos helados inferiores a menos 34 grados Celsius en varias zonas del centro de Estados Unidos, incluidas New York, Mississippi, New England, Tennessee y Arkansas. Más de 85.000 hogares y empresas del país se quedaron sin electricidad, la mayor parte de ellos en Oregon después de cortes generalizados. Al menos 6 personas en el área de Portland murieron, incluidas 2 personas por presunta hipotermia. Otro hombre también falleció después de que un árbol cayera sobre su casa en Wisconsin. También se está investigando la muerte de 3 personas sin hogar por posible hipotermia. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento de casos de gripe en las últimas semanas y señaló que especialmente el sistema hospitalario europeo está sufriendo gran presión. Continúa creciendo la alerta por los altos contagios de gripe, enfermedades respiratorias y la nueva cepa del coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud de Europa alertó sobre la rápida propagación, puesto que las hospitalizaciones han aumentado un 58% en las últimas 2 semanas y los ingresos en cuidados intensivos un 21%. Frente a esta situación, la Oficina Regional Europea de la OMS encendió las alarmas, ya que afecta principalmente a las personas de la tercera edad y a menores. Además, se espera que en el Foro Económico de Davos, el director de la OMS lleve a cabo una sesión denominada Preparándose para la enfermedad X, un término con el que el organismo hace alusión a un patógeno cuyas características aún se desconocen. Pero presuntamente la nueva enfermedad sería más letal que el COVID-19. La carrera por la Casa Blanca ahora se dirige a Nueva Hampshire. Donald Trump, quien dominó los caucuses de Iowa con más del 50% de respaldo, habló hoy de unir al país. Donald Trump sale del caucus de Iowa fortalecido tras una victoria incontestable este lunes sobre sus rivales por la nominación republicana. Time now for everybody
our country to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que hizo campaña inalcanzable en el estado, superó a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, para ocupar un distante segundo lugar. La carrera ahora se traslada a New Hampshire, donde las primarias del estado se desarrollarán el próximo martes 23 de enero. En este estado, el exmandatario Donald Trump también parte como favorito y espera consolidar su camino hacia la candidatura republicana. En el año 2023 aumentó la crisis migratoria. Al menos 141,000 personas pidieron refugio en México, la mayor cifra en 10 años. Un proceso muy difícil, muy largo. 7 países para llegar a los Estados Unidos. En 2023, 140.982 personas solicitaron refugio al gobierno de México por motivos de inseguridad en sus países de origen, lo que representa la cifra más alta registrada en una década. De acuerdo con las estadísticas más recientes publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los 3 países donde presidieron más solicitudes fueron Haití con 44.239, Honduras 41.935 y Cuba con 18.386 durante los últimos 3 años, sin contar a las personas que aún esperan respuesta por parte del gobierno mexicano, además de las que llegan ilegalmente con el fin de cruzar a Estados Unidos. México se ha convertido en el centro de los refugiados. Y en 15 días que lleva este año en España, el gobierno español ha registrado la llegada de 3.678 migrantes, un aumento del 286% comparado con las cifras de 2023. Las 7 islas españolas situadas a unos 100 kilómetros de la costa noroccidental de África son el principal destino de los migrantes procedentes de Senegal y de otros países africanos que intentan llegar a España en busca de una vida mejor o huyendo de conflictos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó al recientemente liberado por Estados Unidos empresario colombo-venezolano Alex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas. En el discurso anual ante la Asamblea Nacional, el mandatario Nicolás Maduro nombró al recién liberado Alex Saab como encargado de inversiones de Venezuela. Saab estará al frente del Centro Internacional de Inversiones Productivas, semanas después de que se produjera su liberación desde Estados Unidos en medio de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Joe Biden. Además, Maduro también dio a conocer que la economía del país creció un 5% en el 2023 y estimó para este año un alza que llegaría al 8%. A su vez, anunció un incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores, que pasa de $70 a $100. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a los tribunales. El actual precandidato por el Partido Republicano tuvo que sentarse de nuevo en el banquillo en Manhattan, en Nueva York, donde se lleva a cabo la segunda fase del juicio que la escritora Jean Carroll ya ganó. Carroll acusó a Trump de haberla abusado sexualmente en los probadores de una tienda por departamentos en 1996 y luego lo acusó también de difamarla. En el año 2022 fue la acusación y dijo que la difamó en 2019, cuando Trump dijo que ella había inventado esa historia. El gobierno de Israel informó que la ofensiva en el sur de Gaza pronto terminará mientras llegó a un acuerdo con Hamas para hacerle llegar medicamentos a los rehenes. El ejército israelí informó que la fase intensiva de los combates en el sur de Gaza terminarán pronto y que destruyó 100 cohetes lanzados por Hamas en Bet Laia, en el norte de la franja. Tras intensos ataques aéreos israelíes contra varias zonas en Gaza, al menos 158 palestinos han muerto, elevando la cifra a 24.285, además de unos 85.000 desaparecidos y más de 61.154 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. La nación francesa es determinada. Por otro lado, la Unión Europea incluye en la lista negra al líder de Hamas en Gaza, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre en Israel, que causaron más de 1.100 muertos y unos 250 secuestrados.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha anunciado un acuerdo entre Israel y Hamás, el cual permitirá la entrega de medicamentos y la ayuda humanitaria a los civiles en la franja, a cambio de la entrega de los medicamentos necesarios para los rehenes israelíes en el enclave palestino. Y la Guardia Revolucionaria de Irán bombardeó el norte de Irak y de Siria con misiles balísticos, lo que dejó 4 civiles muertos. El régimen persa sostuvo que apuntó contra blancos del Estado Islámico y contra espías sionistas. Uno de los ataques destruyó un edificio civil en Erbil, la capital de la región kurda iraquí. Estados Unidos calificó a Irán de irresponsable por esos bombardeos. Durante el segundo día del Foro Económico Mundial, Ucrania invitó a grandes empresas a invertir en la economía de su país. El presidente Volodymyr Zelensky destacó en una reunión con directivos de grandes empresas que la economía ucraniana creció el año pasado más de un 5% y les animó a invertir en el país y a contribuir de esta forma para que este se sobreponga a los efectos de la invasión rusa. Corea del Norte anunció que considera ocupar, reprimir y reclamar Corea del Sur. El Parlamento norcoreano abolió formalmente organizaciones gubernamentales que son clave en la promoción y la coordinación y en la cooperación con Corea del Sur. Por su parte, el líder norcoreano Kim Jong-un culpó a Seúl y a Washington de aumentar las tensiones en la región. Se acerca la celebración del nuevo año chino y se espera que cerca de 9.000 millones de personas viajen durante el periodo conocido como Xunyun. Esta es una de las mayores migraciones del mundo que sucede cada año antes, durante y después de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, que en este 2024 se celebrará entre el 10 y el 17 de febrero. Muchos trabajadores toman permisos para visitar a sus familiares y a esto hay que sumar los viajes que realizan los estudiantes durante las vacaciones de invierno. Este año China da la bienvenida al Año del Dragón. Y en nuestra sección de tecnología hablamos de lo que pasa en Estados Unidos, donde cada vez son más las cafeterías que empiezan a implementar el uso de un robot barista capaz de preparar un café sin ayuda humana. Se trata de Adam, un robot barista que puede hacer la taza de café definitiva. El equipo cuenta con 2 brazos, lo que posibilita que interactúe con los clientes, tome pedidos y elabore cualquier bebida como tinto, café, té, batidos con café y hasta tragos de whisky y cócteles. Para hacer esto, Adam utiliza una combinación de brazos robóticos, inteligencia artificial, cámaras y software de reconocimiento facial. Para las empresas que enfrentan escasez de personal, este podría ser la solución perfecta, pero no es tan económico a un costo de 70 millones de pesos colombianos por el total del sistema, aunque esto puede depender mucho del negocio y las funciones que requiera. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, escenario de nuestro director Yamid Ahmad. Hoy nos acompaña el secretario de Salud, Gerson Vermont, quien además fue gerente nacional de COVID en la presidencia anterior. Hoy hablamos precisamente, doctor, del COVID-19, porque el ministro de Salud aseguró que de los casos de virus respiratorios que hay en el país, solo el 9% corresponde a este COVID-19. En Bogotá, ¿cuál es el panorama? Bueno, muy buenas noches, Luisa, muy buenas noches a todo Colombia que nos escucha. Efectivamente, el COVID y el mensaje importante del señor ministro es que está entre nosotros. El COVID no se ha ido y el COVID continuará. Así que hoy, del pico respiratorio que estamos teniendo, un porcentaje es de COVID, pero la mayor porcentaje de población que se está afectando es por otro tipo de virus, tipo influenza, que efectivamente están afectando a la población. Pero el COVID sí está, y el COVID seguirá entre nuestra población, afectando especialmente a nuestra población adulta mayor con comorbilidades especialmente, y a nuestros niños con comorbilidades que pueden tener afectación y nuestras gestantes. Así que
hay que decir, y ese es el mensaje, y creo que el ministro dio una información adecuada en ese sentido, de que el COVID no es en este momento mayoritariamente, pero está entre nosotros, que es lo importante. Bueno, pero esos otros virus que sí están mayoritariamente preocupan, uno de esos es la influenza, pero ¿cuáles otros están circulando en el país? En este momento nosotros tenemos el virus sincitial, que es el que también circula y debemos tener en cuenta. Siempre ha habido históricamente unos picos respiratorios, normalmente mínimo hay 2 picos durante el año y estamos en uno de esos picos. Hoy estos virus están circulando entre nosotros y hay que proteger a la población de más alto riesgo. No podemos confiarnos. Una persona adulta mayor con cualquier gripa hay que pararle bolas, hay que ponerle más cuidado. No nos podemos descuidar en ese sentido pensando que es una simple gripita. Hay que pensar que posiblemente pueda ser COVID. Tenemos, recuerda, una nueva variante, la JN1, que no es ni más grave ni nada, pero es la última cepa de Omicron, la última variante de Omicron y que está dentro de nosotros. Y por eso una gripa hay que pensar que podría ser COVID, pero lo más seguro es que sea otro tipo de virus. Siendo así, secretario, ¿cuáles son las recomendaciones y medidas que se están tomando principalmente en el distrito? Pues usted como secretario de Bogotá atenderá todo lo que está pasando aquí en la ciudad. Pues efectivamente el primer componente es el autocuidado. Debemos garantizar nuestra población adulto mayor con comorbilidades o con cualquier tipo de patología, si va a salir a unos sitios con aglomeración, utilice el tapabocas, es la recomendación en el aeropuerto, en un centro comercial, es mejor la prevención. Si hay un familiar que esté con algún síntoma respiratorio, procure no visitar a los abuelos, procure no ir a los centros del adulto mayor, procure no visitar a los niños pequeños. Quédese en casa y cuídese. Si vamos a estar en un sitio, procurar estar en sitios muy ventilados, abrir ventanas, siempre han sido las recomendaciones. Y el lavado de manos y el uso de tapabocas, efectivamente, con cualquier tipo de sintomatología. Primero, la prevención. Y lo segundo, la vacunación. Seguimos diciendo, las vacunas son seguras, las vacunas nos dieron esa posibilidad de que volviera a reactivarse toda actividad económica, cultural, religiosa, y hoy nos permite estar acá como estamos. Fue la mayor protección que tuvimos toda la población y estamos enviando el mensaje. Sigamos vacunándonos, especialmente la población de más alto riesgo, busquemos completar los esquemas o busquemos una dosis de refuerzo si ya hace más de 6 meses. Tuve mi última dosis y soy adulto mayor y especialmente si tengo alguna comorbilidad. Usted toca un tema muy importante y es la vacunación, pero no solo esa vacunación de estos virus que están circulando mayoritariamente, sino también la vacunación de COVID-19. ¿Bogotá hoy tiene capacidad para seguir vacunando a COVID-19? Pero por supuesto, tenemos toda una infraestructura a través del programa ampliado de inmunizaciones que sigue funcionando y que hoy tiene más de 200 puntos, no solo para el programa regular, sino para vacunar COVID. Y hoy estamos, precisamente hoy que estaba hablando el señor ministro, estábamos en reunión del PAI buscando estrategias para poder llegar a la población de más alto riesgo. Vamos a empezar a hablar, como lo pidió el señor ministro, tiene toda la razón, con las EPS y con todos los actores, toda nuestra red y todo nuestro sistema para ubicar especialmente a esa población de más alto riesgo. Sigue siendo importante vacunarse. No estamos hablando de una vacunación general, toda la población, como fue en el momento durante la pandemia, pero hoy tenemos que seguir protegiendo a nuestra población de riesgo. Eso es fundamental y tenemos que buscarla, hacer búsqueda activa en ese sentido. Una de esa población de riesgo son los niños. Y quisiera preguntarle, porque hoy el ministro aseguró que vacunas para niños entre 3 y 11 años sí hay. Pero quisiera también preguntarle a usted si en Bogotá el panorama es el mismo al de nivel nacional, o sea, ¿sí hay vacunas para niños? En este momento no tenemos vacuna para niños, pero hoy nos dio el ministro una muy buena noticia. A las 5 de la tarde del día de hoy salió una SUBE de parte del INVIMA extendiendo la vida útil de los lotes que tiene el ministerio en bodegas. No sé cuántas dosis tiene exactamente, pero esperamos que empiece a distribuir otra vez al territorio ya con ese SUBE de extensión de tiempo de la vacuna. Creo que la SUBE llegó hasta junio del 2024, lo que quiere decir que podemos reactivar nuevamente la vacunación de niños. Mire que la población se asustó cuando dijimos no hay vacunas. Sí. Esperamos que ahora, que el ministro efectivamente nos dé esa buena noticia de que la SUBE se extendió hasta junio de unos lotes que tiene el ministerio, las mamitas se preocupen y especialmente aquellos niños con comorbilidades busquen completar sus esquemas y busquen efectivamente protegerse con la dosis de la vacuna, que
Sinovac ha sido efectiva y pueden tener tranquilidad de que ha funcionado y evita la hospitalización y muerte. Todavía hemos tenido muertes por COVID, gracias a Dios, desde diciembre 26 creo que fue el último fallecimiento de COVID que tuvimos en Bogotá, pero suceden ocasionalmente estos fallecimientos y debemos evitar una sola vida que salvemos. Vale la pena toda la salud pública y todo el esfuerzo que hagamos Ministerio y Territorio. Secretario, mencionaba al inicio de esta entrevista que usted en el anterior gobierno fue gerente nacional para la atención o para contrarrestar todas las consecuencias del COVID-19 en el país. Y se lo pregunto porque hoy el ministro sacó una carta que envió el distrito en su momento, hace más de un año, para que no se le entregaran algunas vacunas que se les iba a entregar, 133.000 si no me equivoco, y el distrito solo recibió 83.000. ¿Usted como gerente en ese momento por qué se dio? No, al revés. Mira lo que es estar a veces en el ministerio y en el territorio. La vida da muchas vueltas. Hoy estamos desde el territorio. Hoy, en esa época, yo salí del ministerio hace más de año y medio y efectivamente esa carta se recibió por parte del distrito de Bogotá porque la percepción de riesgo ya había bajado. Veníamos de una vacunación masiva donde ya habíamos logrado, Bogotá había logrado unos índices importantes de vacunación de su población y ya claramente tenían los tiempos de vencimiento de las vacunas que estaban previstas por la norma también, de que las vacunas se podían perder, pero era importante el mensaje, hay que tenerlas, porque si el paciente llega, hay que tener la vacuna, eso no tiene discusión en el marco de la salud pública. Y en no solo Bogotá, sino todos los territorios, ya nosotros decíamos, le voy a mandar 150.000 vacunas, y nos decían, le recibo 70, le recibo 50, porque todavía tengo un stock, y ya se ha ralentizado el proceso de vacunación. Así que eso fue un proceso normal, hace año y medio, hace 2 años, efectivamente, cuando disminuyó ya la percepción de riesgo, y ya estábamos la gran población vacunada en Colombia. Hoy hay que verlo de forma diferente. Hoy tenemos que tener un stock de vacunas, todos los territorios, y creo que el ministro dijo lo que correspondía en el sentido de que hay que proteger la población. Aquí no es discusión ministerio-territorio, somos uno solo protegiendo la población y tenemos que tener un stock de vacunas ya no para toda la población, ya no se necesitan tener esos grandes stocks, sino que tenemos que tener lo suficiente para la población de riesgo y la responsabilidad tanto del ministerio como nosotros en el territorio es buscar esa población de más alto riesgo, informarle y educarla de que es importante que se vacune y lograr efectivamente llegar a esas personas. Eso es lo que estamos haciendo, preparando ahorita en Bogotá para que esas vacunas que tenemos las apliquemos y las que nos envíe el ministerio podamos tener búsqueda activa de esa población. Secretario, otra de las cifras que hoy entregó el ministro de Salud es que de las 83.000 vacunas que recibieron solo se aplicó el 17% de estas. ¿En el empalme que ustedes realizaron con el anterior gobierno local le dijeron eso? Sí, claro, y hubo pérdidas de vacuna y eso estaba contemplado. Uno quisiera que hubiera sido menos. Uno quisiera que la comunicación, tanto del ministerio como de los territorios de riesgo para la población, hubiese permitido vacunar más gente. Duele mucho que se hayan perdido un número tan importante de vacunas en todo el país, pero esa es la salud pública. La salud pública, tú tienes que tener vacunas. Recuerda cuando teníamos que vacunar a todos los colombianos y llegaban 10 millones de dosis y parecían insuficientes. Y ahora llegan 10 millones de dosis, pero no hay población que esté haciendo fila para aplicársela. Pero esa es la salud pública, esa es la prevención precisamente. Hay que tener las vacunas y las dosis para cuando la población las necesita. Y eso se contempla dentro de la norma una pérdida importante. Cuando uno mira todas las vacunas que han llegado al país, perdóname que me equivoque, 110, 120 millones de dosis que han llegado al país, y miramos la pérdida total de las vacunas que se tuvieron durante la pandemia y ahora, la pérdida sigue siendo un margen normal de cualquier programa de inmunización. Así que creo que Colombia ha sido juiciosa en ese sentido, pero duele mucho las vacunas que se han perdido de lotes grandes, precisamente en los últimos tiempos por falta de percepción del riesgo y por falta de, hay que reconocerlo, de más acción de los territorios para poder aplicarla. Siendo así, ¿cuál es el mensaje cuando hoy el ministro también anunció que el próximo mes van a llegar vacunas contra el COVID-19 para aplicar en niños entre los 6 meses y 3 años de edad?
pues que entendamos el mensaje de la importancia. Yo agradezco efectivamente que el Ministerio ya por lo menos nos dé un horizonte y una línea de cuándo van a llegar las vacunas. Y vamos a prepararnos en ese sentido todos los procesos de educación, de información a la población para que efectivamente asista y podamos aplicar esas vacunas. Es importante, la vacunación sigue siendo muy importante, especialmente en la población de más alto riesgo. Ahora, los niños son los que más nos preocupan, nos asustan, efectivamente, pero recordemos que quien más tiene riesgo de enfermarse y de morir son nuestros adultos mayores. Yo quiero hacer énfasis en ese sentido, que ahorita la preocupación son nuestros adultos. Estamos en un pico respiratorio y estamos en un índice de la posibilidad de que en los próximos días tengamos que hacer algunas alertas ambientales que también nos complica efectivamente los cuadros respiratorios en la población. Entonces, el mensaje de autocuidado es muy importante en este momento, el mensaje de que busque vacunarse contra la influenza y el COVID y otros virus es importante, y el mensaje de que tomemos medidas de precaución es fundamental. Doctor Gerson, el 27 de enero se va a realizar una jornada nacional de vacunación. ¿Ustedes se unen a esa jornada? Pero por supuesto, somos los dueños de la jornada de vacunación en el territorio, en el distrito, y vamos a hacer un gran lanzamiento preventivo también al ingreso de los estudiantes en la jornada escolar, donde los necesitamos, y un mensaje a todas las madres y padres de nuestros niños que lleguen a la institución educativa vacunados. Entonces, esa es una jornada importantísima y es algo en lo que vamos a estar en todo el territorio del distrito promoviendo esta vacunación en cabeza del señor alcalde. Mire, usted muy bien lo dice, secretario, y es que tenemos la circulación de varios virus respiratorios, un regreso a clase, unas condiciones climáticas que nos pueden llevar a otro tipo de enfermedades, y esto también sin duda lleva a algunos procesos de hospitalización, incluso de llegar a una cama UCI. Según el gobierno nacional, la ocupación UCI en Colombia está del 67% y la pediátrica está en un 66% aproximadamente la ocupación. En Bogotá, ¿cuál es el panorama? Bueno, en Bogotá estamos un poco más altos, pero recuerda que Bogotá es recepción de todo el país efectivamente para casos graves. En este momento tenemos muy buena disponibilidad de camas, tenemos 1.200 camas disponibles en unidad de cuidados intensivos, en los cuales tenemos el 80% de ocupación. Pero tenemos una capacidad de expansión inmensa en el caso de que se necesitara. No se va a necesitar y no estamos pensando en eso en este momento, pero tenemos una disponibilidad muy importante, más de 213 camas en este momento libres y dispuestas. Y para COVID tenemos una ocupación en este momento de 42 camas, ha ido incrementando un poco, pero cada cama que se necesite para COVID hay una disponibilidad de 203 camas. Esperamos que no sean necesarias, esperamos más bien que las medidas de autocuidado y el proceso de vacunación, de protección de la población, no nos hagan entrar en la necesidad de dichas camas. Pero hay disponibilidad en Bogotá sin ninguna dificultad. Y ahí le pregunto, doctor Gerson, ¿hay una tal vez percepción de que ese aumento de la ocupación se registra en los próximos días? Secretario, entonces le preguntaba antes de ir a comerciales, ¿hay o no hay una alerta por un posible aumento en la ocupación de camas UCI y de hospitalización? Se generó como una alerta en la población porque en un informe del distrito, en su base de salud data, nosotros separamos las camas normales, las 1.200 camas y su ocupación, pero hay un indicador de camas COVID. Y en ese indicador sencillamente se tenían que había una disponibilidad de 60 camas COVID y que había una ocupación de 42 camas. Entonces eso hablaba de una ocupación del 80%, pero es una forma de leer el indicador. 60 camas es porque en algún momento han ingresado esas 60 camas y hay que aislar ciertas camas con los pacientes que han ingresado por COVID. Pero no es que solo hayan 60 camas para la disponibilidad COVID, están las 213 camas disponibles si se necesitaran por COVID. Entonces hubo una pequeña alerta de que estuvimos en el 80% de ocupación de COVID, que no es cierto. Es cierto por la información que teníamos en nuestras bases de datos y en la forma de medir, pero no es cierto de que ya que no tengamos un espacio suficiente de camas COVID. O sea que en ese sentido el mensaje a la población es tranquilidad. Tenemos muy buena disponibilidad y no estamos previendo un riesgo de aumento inminente de estas camas en este momento. Bien. Secretario, en las personas que están en estas camas UCI, en hospitalización, tal vez alguna ya registra la variante de COVID JN1?
Sí, por supuesto, el 33% de las variantes tampoco es todo, de ese 9% que dice el ministerio, que en Bogotá puede ser un poco más por el regreso de las vacaciones. A Bogotá podemos tener un 12-13% de COVID dentro de las enfermedades respiratorias. El 33% es de JN1, como lo manifestó el Instituto Nacional de Salud. O sea, la variante sí está circulando y es parte importante del virus que se está encontrando dentro de los infectados por COVID. Bueno, y es que es una variante que en 2 semanas se convirtió en el 33% de los casos, es decir, es más contagiosa. Sí, es más contagiosa, pero no es más grave, no ocasiona mayor hospitalización ni muerte. Es que recuerda que el virus quiere vivir, el virus quiere adaptarse a la población, entonces se va perfeccionando el virus. El virus lo que ha sido, y gracias a la vacunación precisamente y gracias a la inmunidad que se empieza a generar, ya no nos produce tanta sintomatología, ya no nos produce tanta enfermedad y gracias a Dios tanta muerte. Pero el virus se adapta y el virus cada día se prepara para ser más contagioso. Esa es la forma de preparación del virus. Entonces, cada una de las variantes, de Omicron especialmente, hemos encontrado esas características. Siempre que sale una nueva variante, se habla de que es más contagioso, pero no necesariamente más grave. Es decir, las recomendaciones son las mismas. Las mismas, no cambia absolutamente nada, ni la percepción de peligro, de riesgo, cambia en lo absoluto. Bueno, hablando de estas enfermedades que llegan al país y de estos virus, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, envió un protocolo hoy de alerta sobre lo que se ha conocido en el mundo como la enfermedad X. Colombia y principalmente Bogotá, que es su capital, ¿cómo toma esta información de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es claramente un mensaje que le está mandando al mundo. No se les olvide que estuvimos en una pandemia y todo el mundo se vio afectada por ella. ¿Qué hicieron los países o qué países estuvieron más preparados y menos preparados para una pandemia? ¿Qué pudieron hacer sus sistemas de salud para adaptarse a una pandemia? Esas son las preguntas que se están diciendo y ahí efectivamente nos están diciendo el nuevo virus X, lo que nos están diciendo es puede llegar otro y puede llegar y ser más grave. ¿Están preparados? ¿Los sistemas se están adaptando? Los gobiernos están tomando medidas por si llega efectivamente una nueva variante que nos ponga en esta situación nuevamente. Es un mensaje claro que está dando la OMS en ese sentido. Y ahí es importantísimo y valiosísimo el recorderis en el sentido de que nosotros vivimos un gobierno nacional y preparamos y tuvimos un sistema que dio respuesta efectivamente a la pandemia, que garantizó que pudiéramos tener un crecimiento de unidades de cuidados intensivos de una forma inmediata, casi que dio respuesta a la población, que tuvimos capacidad de vacunar a toda la población a más de un 70% con esquema completo. Esa es la adaptación de la que está hablando la OMS. Digamos que el sistema colombiano tuvo esa capacidad de adaptación, que tenemos muchas probabilidades de mejora en la respuesta, muchísimas, y es lo que deberíamos estar haciendo, y es una invitación al gobierno nacional a que esas experiencias que tuvimos efectivamente, primero no se pierdan, sino que al revés se utilicen para poder construir esos protocolos de forma permanente para cuando nos llegue otra pandemia. Bogotá está preparado y Bogotá fue una de las promesas del alcalde Carlos Fernando Galán de estructurar con los mejores expertos los protocolos para una futura pandemia y quedó en el programa de gobierno. Invitamos al gobierno nacional a que nos reunamos en esas experiencias valiosas que tuvieron los territorios, que se tuvo en su momento y efectivamente nos preparemos para esa variante X que algún día puede llegar. En todo caso, no es preocupación para la comunidad. Lo que está diciendo la OMS es, señores, puede llegar uno más grave. ¿Qué están haciendo? Están preparados. Ese es el punto. Usted habla de una invitación, o realiza más bien una invitación al gobierno nacional, y sin duda pues le tengo que preguntar, no solo para atender la llegada de posibles nuevos virus, sino también para COVID-19, entre otras estrategias que se está planteando el distrito, usted lo mencionó, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Cuál es su relación con el gobierno nacional para atender COVID, para atender otros virus y para implementar esas estrategias? La relación con el gobierno nacional tiene que ser el ciudadano. La relación con el gobierno nacional tiene que ser buena, o sea, nosotros no podemos estar en ningún tipo de diferencia cuando estamos hablando de la salud de los colombianos y cuando estamos hablando de la salud de los bogotanos, así que tiene que ser buena la relación y en ese sentido espero tener todos los puentes. He podido tener comunicación con el viceministro Urrego
por el nombramiento, al cual agradezco efectivamente, con el superintendente por el nombramiento, al cual le agradezco inmensamente, y los puentes están construidos efectivamente porque el ciudadano no puede tener diferencias en sus gobernantes. Nosotros tenemos que construir estrategias conjuntas para poder dar respuesta a los ciudadanos, y en ese sentido, todo lo que tengamos que hacer en beneficio debemos trabajar de la mano. Secretario, mire, encaminado todavía en esa respuesta, el presidente de la República hoy, y le cambio de tema, publicó en su cuenta de X que las alcaldías y las autoridades y personas muy cercanas al sector salud deben recuperar o reparar esos centros de atención primaria que hoy existen en el país y ponerlos en funcionamiento. Bogotá, ¿cómo está en materia de centros de atención primaria? Muy bien, Bogotá tiene una gran red, una gran infraestructura de atención y de atención primaria precisamente. Nosotros tenemos en nuestra zona rural unos centros de salud inclusive acreditados, que muchos por mejorar también efectivamente en la zona urbana y en todo el distrito. Hay que incluir muchos recursos para poder mejorar permanentemente eso. Pero me parece una muy buena noticia para el país. Lógico, hay que saber leerla porque muchos de esos antiguos puestos de salud que ha tenido el sistema hoy no cumplen por las normas de habilitación. Entonces, casi que recuperar los puestos de salud es volverlos a construir. Sí. Pero el mensaje es poderoso, el mensaje me parece muy bien para ciertos territorios, para precisamente esa zona rural de Colombia, efectivamente, donde necesita que la atención esté cerca de sus ciudadanos. Creo que es un muy buen mensaje, y que hayan recursos destinados para esto es una muy buena noticia para todos los territorios. ¿Cuántos centros de atención primaria necesitaría Bogotá para tener una capacidad ampliada en este tipo de atención? Pues como lo está planteando la reforma, creo que se necesitarían más de 20.000 centros de atención primaria, y Bogotá tiene una gran cantidad, pero no funcionaría en Bogotá una estrategia de ese tipo. Creo que, digo que es muy buena noticia el anuncio del señor presidente, porque es muy buena propuesta para los territorios, para la zona rural, pero no necesariamente esa modalidad pueda funcionar de la misma manera para las ciudades. Hemos dicho siempre en el marco del sistema que de una u otra forma en las ciudades funciona el sistema, y efectivamente hay que acercar más los servicios en el territorio. Precisamente el alcalde Carlos Fernando Galán, hicimos un pronunciamiento desde Ciudad Bolívar, donde es importante que todas las EPS de régimen contributivo acerquen sus servicios a toda la zona sur de la ciudad. Es una de nuestras preocupaciones. Hay red, existe efectivamente centros de salud cerca de la población, pero las EPS del régimen contributivo no necesariamente llegan hasta allá a sus afiliados. Entonces mira la diferencia. Aquí en las ciudades tenemos red, pero no hay una articulación público-privada adecuada. Esa es una forma de decir qué debemos hacer. Pero en los territorios no hay EPS del régimen contributivo, y sí se necesitan esos centros para llevar el sistema de salud cerca de la población. Entonces mira las dos formas de verlo, de darle diferente lectura, pero lo importante sigue siendo, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, el ciudadano, la población y sus requerimientos en salud. Es decir, que para una complicaciones que tiene Bogotá en materia de salud, para la atención de tanta población, ¿sí se necesita la permanencia de las EPS en el distrito? Son importantísimas, pero son importantes hablándose con la red pública y estando en todo el territorio. Ahí sí debo decirles, no es posible que toda la prestación del servicio de las EPS de régimen contributivo está en el norte y sus afiliados estén en el sur. Esto hay que acercarlo, y ahí hay un mensaje muy claro de que tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso el modelo territorial de Bogotá, que es un buen modelo y lo reconozco, debe ampliarse y mejorarse a poder llegar efectivamente a tener una articulación público-privada en todo el territorio. Eso es darle respuesta a la salud de los bogotanos. Mire, secretario, ya que nos metimos en el tema de las EPS, y disculpe que le haga esta pregunta, yo sé que usted ahorita está con sus funciones distritales, pero es una persona que tiene conocimiento del sector, que ha estado en el gobierno nacional, que tiene conocimiento de muchas cosas, no solo de Bogotá. Hoy fue nombrado un nuevo presidente de la EPS, Nueva EPS, tiene 10 millones de afiliados. Desde el distrito, ¿cómo toman esta decisión? Bueno, al doctor Aldo Cadena, una altísima responsabilidad la que tienes, lo has dicho, 10 millones de colombianos dependen de que esta
EPS funcione muy bien y dependen de esto su salud y la respuesta que tengan. Con el doctor José Fernando Cardona, pues un reconocimiento de todos estos años. Creo que cuando él llegó a Nueva EPS tendría 1, 2, 3 millones de usuarios, no sé, pero la entrega con 10 millones de usuarios y es una EPS que tiene dificultades, pero que ha sobrevivido dentro del sistema y la responsabilidad que tiene el doctor Cadena es inmensa. Esperamos poder trabajar de la mano en este modelo territorial que estamos proponiendo para Bogotá, para que efectivamente los afiliados de Nueva EPS puedan tener sus servicios en toda la ciudad y no lo que estamos hablando de una distribución inequitativa en el territorio. Al doctor Cadena y a todos los gerentes de las EPS de Bogotá, invitación al distrito efectivamente a que construyamos equidad en la prestación del servicio de todos los bogotanos. Pues secretario, muchísimas gracias por atender esta invitación. A ustedes muy amables, muy queridos. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a seguir aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Fiscalía revela listado de 72 acusados de financiar a grupos paramilitares. Hay empresarios y grandes multinacionales dentro de los acusados. Estremecedor relato de sobreviviente de la tragedia en la vía Medellín-Quibdó. Gobierno revive los centros de salud y anuncia plan de atención preventiva. Alerta amarilla en el Meta por pico de enfermedades respiratorias. Relevo en la nueva EPS. Exsecretario de Salud Aldo Cadena es su nuevo presidente. Procuraduría investiga a ministra del Deporte por pérdida de panamericanos. La Amazonía no necesita limosnas, dice el presidente en Foro Económico Mundial. Colombia envía más tropas a la frontera con Ecuador. Voraz incendio consume fábrica en vía Siberia-Cota. 3 heridos. 50 años después, la espada de Bolívar regresa al sitio de donde fue hurtada. Ventas del comercio no reaccionaron en diciembre. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Un informe de la Fiscalía, conocido por Noticentro 1 CMI, revela que esa entidad investiga actualmente a 72 personas por financiar presuntamente a grupos paramilitares. En el listado figuran empresarios, ganaderos y particulares. Se trata de una lista de 72 personas que aparecen en una investigación de la Fiscalía por presuntamente financiar al paramilitarismo o por tener nexos con estas estructuras. Estas personas aparecen en 4 voluminosas investigaciones que adelanta la entidad contra terceros. Relacionados con unos terceros que promocionaron o financiaron el paramilitarismo y hoy están respondiendo ante las autoridades colombianas. En el listado conocido por Noticentro 1 CMI se enumera que serán llevados a juicio el presidente y expresidente de la multinacional Drummond, empresarios que financiaron el bloque bananero de las AUC, financiadores del bloque Calima y ganaderos implicados en el desplazamiento de más de 844 personas. Por haber promocionado o financiado el paramilitarismo. Yo creo que hay casos muy importantes como el de la multinacional Drummond, que financió el Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas. Hay casos muy importantes como el de los desplazamientos ocurridos en la cuenca ribereña de Curvarado y Guamiandó. Más de 800 víctimas fueron desplazadas para montar allí proyectos productivos de siembra de palma africana. Estas personas son investigadas por delitos como concierto para delinquir y la Fiscalía los llevaría a juicio bajo el antiguo sistema penal colombiano. En Medellín se recupera una de las sobrevivientes del derrumbe en la vía Quibdó-Medellín. Habló con Noticentro 1 CMI y relató cómo milagrosamente logró salir con vida en medio de la lucha. Esta mujer se recupera hoy en el Hospital General de Medellín después de ser arrasada por el alud de tierra. Con brillo en sus ojos narra lo afortunada que fue de salvarse en 2 ocasiones ese mismo día. A medida que va pasando el tiempo, que la sangre se le va enfriando a uno, voy sintiendo más dolor y más difícil el movimiento en esta parte de acá arriba. Pero si Dios me salvó, es por algo y
sé que de esta voy a salir. Hoy recuerda con más claridad cómo se salvó. Ese día se trasladaba por la vía de Quibdó a Medellín porque su hija necesitaba atención médica debido a una fiebre. Sin embargo, se encontró con un primer derrumbe. Pues el primer evento fue a las 5 y pico de la mañana, que veníamos en el carro y el joven se acercó un poco a ver el derrumbe y se vino la luz de tierra y de una vez cogió el carro y lo fue volcando y lo fue tirando al abismo. Gracias a Dios, no sé de dónde, salió un árbol, cayó en el medio y detuvo el carro. Y ahí cuando ya el carro estaba estable, aprovechamos, abrimos la puerta y salimos corriendo. Y ahí nos salvamos del primer evento. Lo que no esperaba era que una decisión cambiara su vida. Se refugiaron en una vivienda mientras encontraban otro vehículo para seguir su rumbo. Pero esa, en pocos minutos después, fue sepultada por el alud de tierra. El segundo evento fue que cuando llegamos a la casa que estaba más cercana, estuvimos allí, la señora nos hizo alimentación. Pues yo estaba en la casa y sentí una sensación rara y no quise estar más en la casa. Y me pasé a una choza que estaba a varios metros y ahí estuve. Y cuando de un momento a otro se escuchó un estruendo feo de la luz de tierra y mi esposo me dijo que cogiera a la niña y corriera. Y cogí a la niña y salí corriendo, pero al rato sentí cuando la tierra me llevaba y me jaló y me golpeó. Y cuando volvió a recobrar el conocimiento, estaba tapada. Tanto ella como su esposo e hija quedaron atrapados. Y cuando estaba tapada, vi un rayito de luz que entró y tenía este brazo y yo quité el brazo, hice así. Y los ojos quedaron pues afuera y ahí miré que estaba mi niña enterrada, botando sangre por la boca. Y ella cuando me vio empezó a quitarme el barro de la cara y ahí el papá le dijo que dónde estaba la mamita. Ella le dijo que estaba allí enterrada. Ella empezó a gritar que la ayudaran. Y en esos momentos fue que él mismo, como nadie iba a ayudar, en ese instante él mismo llegó tan de nosotras y ayudó a desenterrarnos y se sacaron a la niña y otro señor apareció que era conocido del barrio y me terminó de sacar porque estaba muy enterrada de cintura para abajo. Dice que después de tener una segunda oportunidad de vida trabajará para ayudar a los niños que se quedaron huérfanos. Denunció que quienes quedaron heridos no han recibido apoyo psicológico por parte del Estado. Y en medio del dolor y la tristeza, en Quibdó se llevó a cabo el sepelio colectivo de varias de las víctimas de este deslizamiento en la vía que comunica a esa ciudad con Medellín. Con mucha tristeza y un profundo dolor, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia por el mal estado de la vía Quibdó-Medellín les dieron el último adiós a sus seres queridos. Primero se realizó una misa colectiva en la Catedral de Quibdó con la presencia de la vicepresidenta de la República, la ministra de Educación, el gobernador de Antioquia y las autoridades civiles, eclesiásticas y militares del departamento del Chocó. Unas mujeres muy felices, con un corazón muy humilde, muy humanitario, siempre que sacaron una sonrisa, cualquier chiste, eran ellas. La palabra que más se escuchó durante las honras fúnebres fue dignidad, y es que los chocuanos le siguen pidiendo al gobierno nacional las condiciones para vivir dignamente y no estar expuestos a estas tragedias. Es muy lamentable porque finalmente este pueblo chocuano, afros, indígenas y mestizos, quienes estamos poniendo a los muertos. No se puede seguir repitiendo la historia. Cuando nosotros vemos que esto sucede, de verdad que sentimos que no estamos siendo tratados con dignidad. En ese sentido, lo que hemos pedido simplemente es que haya esa equidad en el sentido en que todos somos colombianos. Asumimos nuestro compromiso en contribuir y hacer todos los esfuerzos necesarios por transformar esas condiciones de muerte, esas condiciones de tristeza y de dolor. Ya los cuerpos de las víctimas reposan en los diferentes cementerios y los familiares, en medio del dolor, mantienen la ilusión de que este gobierno cumpla su palabra y le entregue a los chocuanos unas vías dignas. Son millonarias las indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado por las tragedias registradas en la vía Quibdó-Medellín.
Se trata de 4 millonarias demandas contra el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías Invías por diversos accidentes en la vía Medellín-Quibdó durante los últimos 25 años que dejaron más de 50 muertos. La primera fue en 1998 en el mismo tramo de la vía. Hubo un accidente que por el mal estado del terreno un bus se precipitó al río. Murieron 9 personas y varios lesionados. El segundo proceso es por un accidente en el año 2009 en el que hubo 36 muertos, 5 desaparecidos y varios lesionados. De estas demandas, de estas 59 víctimas y de los lesionados, ascienden aproximadamente a 50.000 millones de pesos. Las pretensiones indemnizatorias. El abogado que denominó esta vía la trocha de la muerte dijo que los otros 2 procesos son de 9 víctimas fatales y de 2 ocurridas en el año 2011 y 2016, también por deslizamientos. Paños de agua tibia en el manejo de la vía, porque vemos, a pesar de todos los recursos que se han implementado para solucionar este tema de la vía, que todavía tiene algunos kilómetros sin concluir, de que siguen presentándose este tipo de fallas, falta de recursos y de especificaciones técnicas adecuadas para evitar que ocurran estas tragedias. Para el abogado son fallas geológicas que se deben manejar de debida forma. La falta de recursos y la indolencia del Estado son causas por las que este tipo de tragedias siguen ocurriendo. De demostrarse la responsabilidad de esta última tragedia, estima que el Estado deberá pagar 30.000 millones de pesos de reparación colectiva. Y por su parte, la Procuraduría General de la Nación cuestionó al gobierno por no priorizar las inversiones para la mitigación de riesgos en el Chocó. Según la Procuraduría, la emergencia en el Chocó era un asunto previsible. Sí, era un tema previsible porque el lugar donde ocurrió esta tragedia está ubicado en una de las zonas más lluviosas del país, con más alta inestabilidad. La entidad cuestiona que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no haya priorizado recursos para prevenir las emergencias viales en el Chocó. No hubo priorizaciones. Es decir, cuando uno revisa, por ejemplo, los fondos de inversión colectiva, que es uno de los mecanismos que tiene la unidad para asignar recursos a municipios y departamentos, ninguno de esos FIC tiene como destinatario al departamento del Chocó. Según Oñate, no se entiende por qué no se invirtieron recursos en el Chocó si en noviembre del año pasado fue prorrogada por un año más la situación de desastre en todo el país. Había incluido 27 de 32 departamentos como en riesgo de que se presentaran eventos como el que ocurrió el viernes pasado en razón a la inestabilidad de los taludes. Entonces era previsible. El Gobierno Nacional anunció hoy un plan de acción para recuperar los centros de salud que están abandonados en las poblaciones más necesitadas del país. La tarea será encomendada a las juntas de acción comunal. En la sede del SENA ultimaron detalles el ministro del Interior, el ministro de Salud y el director de esa institución educativa para firmar un convenio que permita rescatar los centros de salud en las regiones más apartadas del país. Queremos vincular a cientos de juntas de acción comunal, alcaldes, gobernadores, directores de hospitales en un proceso de recuperación de centros de salud. Recuperar la gran mayoría de los puestos de salud que están en las veredas, en las inspecciones de policía, en muchos municipios abandonados. La idea del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y del SENA es llevar la salud a los campesinos, a aquellos territorios que han sido siempre ignorados, ninguneados. El objetivo es que centros de salud que han sido abandonados sean recuperados por las juntas de acción comunal y así brindarles servicio de salud para las poblaciones más vulnerables. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que solo el 9% del total de casos asociados a virus respiratorios corresponde a infecciones por COVID-19. El viernes o el lunes. Aunque Colombia atraviesa un pico de virus respiratorios, solo el 9% corresponde a COVID-19, aseguró el Ministerio de Salud. Para eso tenemos que prepararnos. Mayores de 60 años sabemos que tenemos que vacunarnos contra la influenza. También tenemos que hacerlo con todo tipo de estos tipos. Sin embargo, ante la alerta de algunas ciudades por falta de vacunas pediátricas contra el COVID, el ministerio aseguró que se liberarán varias dosis especialmente para Bogotá. Incluso llegarán vacunas al país para bebés mayores de 6 meses. Recibimos de Brasil la posibilidad, ellos tienen disponibles unas vacunas para pediatría, que son las que en este momento podrían hacer falta, para niños menores de 6 meses. Pero ya
Sinovac a partir del 9 de febrero ya puede usarse en 6 meses. El próximo 27 de enero se realizará una jornada de vacunación nacional. Las autoridades en el Meta declararon la alerta amarilla por el pico de enfermedades respiratorias. La Secretaría de Salud del Meta ha declarado una alerta amarilla en su red hospitalaria debido al aumento significativo de infecciones respiratorias agudas. En la primera semana del año se ha registrado un preocupante total de 1.374 casos de este tipo de afecciones. Los expertos en salud nos habían advertido que el COVID llegaba para quedarse. Y hoy estamos viviendo esa realidad. Cuadros respiratorios infecciosos que en temporadas van a crecer en número de casos. Las recomendaciones seguirán siendo las mismas. 1. Uso de tapabocas. Proteger a los más vulnerables, adultos mayores, niños, pacientes con enfermedades respiratorias, con enfermedades inmunosupresoras. Es importante el uso del tapabocas, la higiene sanitaria, el lavado de manos, el uso de alcohol o geles glicerinados seguirán siendo la regla número 1 para evitar el número de contagios de procesos infecciosos respiratorios. Esta alerta amarilla se ha instaurado de manera indefinida en la red hospitalaria del Meta en respuesta a la identificación de la nueva variante del COVID-19 y al incremento notable de eventos respiratorios, tanto ambulatorios como hospitalarios. Los pacientes con enfermedades huérfanas reiteraron su advertencia por la escasez de medicamentos vitales para los tratamientos que requieren. Están jugando con nuestra vida, están jugando con nuestra salud, porque con nuestra calidad de vida, porque no les importa, o sea, de aquí para allá o de allá para acá, no nos dan soluciones. Varias de las denuncias de los pacientes con enfermedades huérfanas indican que hasta 3 meses tardan en entregarles los medicamentos necesarios para tratar su condición, debido a la escasez de algunos fármacos. La enfermedad produce una inflamación de los vasos, de las arterias, y pueden producir estos derrames. Entonces, si no tenemos medicamento, pues vamos a tener más disposición para sufrir estos accidentes. Denuncian también que varias EPS del país no están renovando los contratos con las IPS en las que son atendidos, lo que complica su situación. Y el Gobierno Nacional actualizó el valor de las cuotas moderadoras y copagos para 2024. Los valores que deberán pagar los cotizantes y beneficiarios del sistema de salud quedan así. La cuota moderadora para quienes ganen menos de 2 salarios mínimos será de 4.500 pesos. Para ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos será de 18.200 pesos. Y para ingresos superiores a los 5 salarios mínimos se ubicó en los 47.400 pesos. Los copagos por cada evento, como una cirugía o una hospitalización, se fijaron en 337.999 pesos para quienes ganen menos de 2 salarios mínimos, 1.354.351 pesos para ingresos entre los 2 y 5 salarios y 2.708.700 pesos para ingresos superiores a los 5 salarios. El abogado y exsecretario de Salud de Bogotá, Aldo Cadena, fue designado como nuevo presidente de la nueva EPS. A la EPS con más de 10 millones de afiliados llega el abogado Aldo Cadena, una ficha clave del gobierno nacional. Ha sido nombrado presidente de la nueva EPS Aldo Cadena. Su objetivo es priorizar la construcción del sistema preventivo de la salud pública en todo el territorio nacional. El cesarense reemplazará a José Fernando Cardona, quien fue el presidente de nueva EPS durante 14 años. La Procuraduría abrió una investigación contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, por su presunta responsabilidad de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. El organismo investiga a la ministra Rodríguez por presuntas omisiones que habrían provocado la cancelación de los Juegos Panamericanos. La investigan por el presunto incumplimiento de sus funciones como ministra y por haber permitido preliminarmente un daño al patrimonio público, pues hoy no se sabe si los $2 millones que el distrito de Barranquilla pagó a la organización Panama Sports se puedan recuperar. La Procuradora General Margarita Cabello anunció el proceso en un video suministrado por su entidad. Debo decirles que por los graves hallazgos encontrados por nuestra delegada preventiva, se dio apertura a investigación disciplinaria contra la ministra del Deporte.
En Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro calificó de limosna la cooperación internacional para recuperar la Amazonía. También convocó a una cumbre contra las drogas en Bogotá y habló de la polémica por el arrendamiento de la llamada Casa Colombia en Davos. Los detalles con Diana Giraldo, nuestra enviada especial. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde Davos, Suiza, porque hoy se cumplió el primer día de agenda del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. El jefe de Estado aseguró que la Amazonía no necesita limosna y que Colombia no viene a pedir cooperación internacional, ayuda que calificó de insuficiente. Dice que anualmente Colombia recibe cerca de 40 millones de dólares, pero se necesitan más de 2.500 millones de dólares para revitalizar este pulmón del mundo. El jefe de Estado insistió en que Colombia no volverá a firmar contratos de exploración de petróleo, gas y carbón, y también habló de la polémica que hay en el país por la Casa Colombia. El presidente Gustavo Petro calificó de limosnas los recursos de la cooperación internacional para proteger la Amazonía. Una llamada cooperación que llega a 10, 15, 20 millones de dólares de vez en vez, y eso no es suficiente. Según las cuentas del gobierno, se necesitan 2.500 millones de dólares anuales para recuperar el pulmón del mundo. Para el caso colombiano, lo que proponemos no es cooperación. Lo que proponemos es que nosotros mismos podemos financiar la acción climática que se necesita para la selva. Eso se hace a partir de cambiar deuda por acción climática. Es decir, de reformar el sistema financiero mundial. No es la limosna. Y fue más allá. Pidió no explotar el petróleo que está en el territorio que se disputa Venezuela y Guyana. La vida humana, lo que debería plantearse no es quién es el propietario del Esequibo, propiamente, conflicto internacional, sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo. De otro lado, anunció que Bogotá acogerá una cumbre antidrogas. Hemos propuesto precisamente una conferencia alrededor del tema drogas, política de drogas y por tanto bandas delincuenciales en Bogotá. Hemos invitado a todos los países de América, fundamentalmente latinoamericanos. El mandatario no fue ajeno a la polémica por el arriendo de la Casa Colombia en Davos, Suiza. Durante la inauguración defendió la inversión que busca promocionar la marca país. Uno de los debates que nos hacían en Bogotá es ¿por qué esto vale tan caro? Pues precisamente porque Davos tiene una altísima rentabilidad por metro cuadrado. Pero otra forma de medir la contabilidad, esta vez la contabilidad de la vida, no solamente la del dinero, es cuánta vida por metro cuadrado hay. Y resulta que si midiéramos así el planeta Tierra, sus países, Colombia es la segunda potencia mundial. Durante el Foro Económico Mundial, el presidente reiteró que Colombia no volverá a firmar contratos de exploración de petróleo, gas y carbón. El ministro de Hacienda habló de la necesidad de regular las criptomonedas. Es que hoy estamos en la perspectiva de tener que mirar si hay una moneda digital o qué hacemos con los criptoactivos. Y sobre los criptoactivos hay mucho que hablar y mucho que reglamentar para que no llegue a otro tipo de fraude. El presidente Gustavo Petro mañana participará nuevamente en un panel aquí en el Foro Económico Mundial. Posteriormente se trasladará a Ciudad del Vaticano, donde, recordemos, tendrá una audiencia privada con el Papa Francisco. Es por lo pronto la información que registramos desde Davos, Suiza. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI. Y en el país hoy se reunió la comisión de expertos que formulará las propuestas para adelantar una reforma a la justicia. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que en la primera semana de febrero estarán listos los primeros borradores. La comisión, conformada por 40 juristas de distintos sectores, de la academia, la rama judicial, las ONGs, por magistrados y hasta por el ex vicepresidente Germán Vargas, que acudió virtualmente, se reunió hoy por primera vez para fijar protocolos y sus temas de interés. Entre el 2 y el 7 de febrero, pues terminaremos de sistematizar, organizar, clasificar esa información para hacer ya unos primeros borradores de textos. Y la segunda reunión será el 16 de febrero ya para analizar esos textos
Y los abogados penalistas de Colombia venimos con 3 puntos muy claros. Primero, el fortalecimiento de la defensoría pública, la dignidad de nuestros y nuestras defensoras, el mantenimiento y el fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la justicia. Todas esas funciones electorales de las altas cortes que hay que acabarlas, pero eso es a largo plazo para acabar con la clientelización de la justicia a esos niveles. El gran ausente en esta primera reunión fue el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esto dijo el ministro. En cuanto a la Fiscalía, estamos en cuanto la Corte Suprema de Justicia elija a la fiscal general de la Nación, esperamos que ella se incorpore a estas reuniones. O sea que Barbosa no quiso venir. No tengo nada que decir al respecto. ¿Por qué? ¿Pero por qué no hubo dirigente de la Fiscalía? La Fiscalía cambió nuevamente de investigador en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El caso por presunta manipulación de testigos será manejado por Gilberto Villarreal, quien fue designado luego que el fiscal general Francisco Barbosa aceptara el impedimento que presentó Víctor Salcedo, porque en 2020 escribió una columna de opinión sobre el caso del expresidente Uribe. Otros 250 hombres y mujeres de las fuerzas militares fueron enviados a la frontera con Ecuador para proteger los pasos irregulares con el fin de evitar la llegada de cabecillas de bandas criminales que operan en el vecino país. Las tropas militares fortalecieron esfuerzo operacional para la seguridad en la frontera con Ecuador. Aumentaron las labores de inteligencia militar, tanto humana y técnica en la zona, con el objetivo de prevenir cualquier acción criminal que pueda afectar la tranquilidad de los habitantes. En la región hay constante comunicación y cooperación con la Fuerza Pública de Ecuador. En total, ya son más de 450 hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Infantería de Marina y la Fuerza Aeroespacial quienes tienen la misión de prevenir cualquier hecho delictivo ante la situación de orden público. Ha sido importante el apoyo de la aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial, que dispusieron de helicópteros especiales para labores de mando y control, movimiento de tropas y apoyos logísticos como ingreso de abastecimiento y material de intendencia para las unidades desplegadas en tierra. En Cartagena inició el plan piloto para sustituir los coches alados por caballos por vehículos eléctricos. Este coche eléctrico que rodó hoy por primera vez en las calles del centro histórico de Cartagena es la primera propuesta oficial que busca el reemplazo definitivo de los coches de tracción animal en la ciudad. Vamos a tener un tiempo de prueba del prototipo. El prototipo va a rodar por la ciudad, va a prestar un servicio, en principio respaldado por el DAT, respaldado por la UMATA y respaldado por la Corporación de Turismo. Sin embargo, el gremio de cocheros asegura que presentará en 2 meses sus propias propuestas con 2 tipos de coche, uno eléctrico y otro híbrido. Los coches tirados por caballos van a seguir en el tiempo hasta que la transición se haga de la totalidad de los 60 coches que se garantice la estabilidad económica de todos los conductores y familias y todos los que están involucrados. Esto tiene que ser integral. Actualmente en Cartagena funcionan 60 coches de tracción animal, 120 caballos e igual número de personas conforman el gremio. A esta hora las autoridades trabajan en el control de un incendio registrado en la vía Siberia-Cota, esto es al occidente de la Sabana de Bogotá. Nicolás Romero, detalles de la situación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeras en estudio, por supuesto también a toda nuestra audiencia en directo. La saludo desde el municipio de Cota, departamento de Cundinamarca, la salida noroccidental de la capital del país, donde desde las 4 de la tarde inició esa conflagración en una fábrica de residuos químicos en este punto del departamento de Cundinamarca. Me acompaña el capitán Farfán, comandante de esta emergencia. Capitán, parte a esta hora, ¿cómo se encuentra la situación? Bueno, al momento tenemos el 70% del incendio totalmente controlado y confinado en una bodega, donde ya continuamos labores a través de los diferentes cuerpos de bomberos, no solo de la Sabana Centro y Occidente del departamento de Cundinamarca, sino también con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Bogotá. Capitán, rápidamente ese balance, ¿cuántas personas lesionadas? ¿Qué sabemos de ellas? Bueno, inicialmente se hace la valoración de 3 personas que resultan lesionadas, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado, una de ellas de mayor complejidad, con un 80% de quemadura, las cuales son valoradas en el sitio y remitidas a los diferentes centros asistenciales. ¿Cuánto más va a durar las labores de ustedes aquí en este punto?
Bueno, aquí calculamos que el promedio para el control total es de unas 24 horas, teniendo en cuenta que tenemos allí aglomeración de algunos elementos químicos y que tenemos que hacer una remoción muy cuidadosa con todo nuestro personal, pero también con todos los equipos de protección personal, teniendo en cuenta pues las condiciones atmosféricas que generan riesgo para estas personas que tienen que hacer esta liquidación de manera directa. Capitán Fafra, muchísimas gracias. Ya lo escucharon ustedes, el balance, 80% de este incendio controlado, y se trabajará por 24 horas más en este punto del municipio de Cota, departamento de Cundinamarca. Desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Este miércoles, el 17 de enero, se cumplen 50 años del hecho que marcó el inicio de la guerrilla del M-19, el hurto de la espada de Bolívar. Para revivir la memoria y en homenaje a la paz firmada entre el Estado y ese movimiento, la espada del Libertador saldrá de la Casa de Nariño con rumbo al Museo de la Quinta de Bolívar. Esta será la segunda vez que la espada salga del Palacio Presidencial. Estos eran los avisos con que se publicitaba la llegada de algo llamado el M-19. Nadie tenía certeza de qué se trataba el anuncio. Hasta que el 17 de enero de 1974, un grupo comandado por el propio Jaime Bate Mancayón llegó hasta la Quinta de Bolívar y de allí sustrajo la espada del Libertador. Así recuerda ese día uno de los hombres del M que estuvo en la Quinta. Habíamos definido que era a través de alguna acción de carácter espectacular y simbólica que nosotros íbamos a aparecer. Luis Otero fue el que tuvo la idea con Carlos Sánchez de que fuera la espada de Bolívar, que tomáramos la espada de Bolívar y que ese fuera, digamos, el inicio de nuestra presentación en sociedad. 50 años después de haber salido de esta casa, donde habitó el libertador Simón Bolívar, tras la conspiración septembrina, regresará la espada del hombre que liberó del yugo español a 5 naciones latinoamericanas, un hecho que marcó el nacimiento de un movimiento guerrillero, el M-19. La idea surge de la misma acción que hace 50 años sucedió en esta casa, que fue cuando el comando dirigido por Bateman directamente irrumpió en la casa, recuperó la espada y la puso a caminar por los nuevos caminos de la lucha, por los caminos del Indio, por los caminos de América Latina. Será una marcha desde la Casa de Nariño, primera parada en la Plaza de Bolívar, y de ahí hasta la Quinta de Bolívar, donde 3 de los integrantes del M-19 que participaron en la acción la ingresen hasta el lugar donde fue sacada. Sale de la Casa de Nariño a caminar por las calles de Bogotá hasta su morada natural, que es la Quinta de Bolívar. Es una convocatoria para refrendar los compromisos que hace 50 años nosotros hicimos y que convocamos al país a seguir en el trabajo de la espada, que es la lucha por la independencia, por la justicia social y por la paz. La mítica espada estuvo en poder del M-19 durante 17 años. Pasó por casas de poetas, estuvo en embajadas, llegó a Cuba y de allí regresó para la firma de la paz entre el Estado y ese movimiento guerrillero. Traer la espada de Bolívar. Fue la protagonista de la posesión del presidente Petro y ahora regresa a su lugar original, quizás para quedarse allí para siempre. Ante el aumento de casos de suplantación de identidad por medios digitales, las autoridades explicaron cómo evitar caer en redes de cibercriminales que usan mensajes de texto para estafar y robar a los usuarios. En el último año, según la Digina Interpol, fueron 16.000 víctimas de delitos informáticos. Esta es la modalidad más usada en 2024. El smishing tiene que ver con una modalidad que busca hacer una ingeniería social por parte de estas organizaciones de cibercrimen para capturar datos personales. Te informamos que su envío, número de guía CO9223, se encuentra listo para entrega. Valor pendiente de 8.689 COC. Para más información, ingrese a este link. Las personas reciben unos mensajes de texto en sus celulares donde tienen unos links que van a redireccionar a sitios web falsos que van a suplantar entidades financieras, entidades del sector público, pero también plataformas de comercio electrónico. Mensajes de texto que los llevan a páginas falsas. Su cuenta bancaria ha sido bloqueada. Para activar su cuenta puede acceder de forma segura desde este link. Todo con un único objetivo: robar su información y luego su dinero. Eres uno de los seleccionados para hacer el reintegro del IVA. Para más info, ingrese a este link. Su clave dinámica ha cambiado. Por favor, dar clic aquí. No dé clic a estos links que van a redireccionar a estos portales falsos.
Bloquear estos números o perfiles falsos es otra de las opciones. Una operación conjunta de las autoridades de Colombia y México logró la captura en este último país de Nelson Enrique Bautista alias Poporro, uno de los delincuentes más buscados por tráfico de migrantes, de drogas y homicidios. Terminaron 18 años de actividad criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia. Un objetivo de alto valor para las autoridades, por lo que esta investigación duró más de un año. Interceptaciones telefónicas donde evidenciaron que se escondía en México. También evidenciaron que tenía diferentes documentos de identidad falsos. Por eso pasaba desapercibido en ese país. Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, principal coordinador de tráfico de migrantes de Colombia hacia los Estados Unidos, tendría un vínculo principal con el Cartel de Jalisco Nueva Generación de México. Y señalado de ser autor intelectual de varios homicidios ocurridos en el departamento de Santander. Este ciudadano colombiano fue deportado hacia nuestro país. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pidió a los gobernadores del país que se unan a la prohibición del consumo de drogas en los parques y en los entornos estudiantiles. En un encuentro con autoridades de Santander, el fiscal elogió la prohibición al consumo de drogas que se decretó en varios municipios. Ojalá todos los departamentos sigan este camino y podamos tener miles de decretos prohibiendo en todos los municipios del país el consumo de estupefacientes y la protección de los niños. El gobierno recientemente emitió un protocolo con pautas para los alcaldes para que reglamenten los lugares y horarios de consumo. Los delitos tienen que llamarse por su nombre, no más eufemismos en Colombia, no más ideas de decir que la criminalidad se acaba cuando yo dejo de nombrar los delitos, o que se acaban los delitos básicamente cuando busco despenalizar las conductas. Una controversia política quedó abierta por cuenta de informes de la policía que hablan de un supuesto plan de desestabilización de grupos de derecha para darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro. El Centro Democrático le envió una carta de protesta al director general de la policía. Mediante esta carta dirigida al director de la policía, el Centro Democrático, por medio del representante Hernán Cadavid, se queja de que la policía está haciendo informes de supuesta desestabilización de la oposición y su partido contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. La carta es un llamado de atención principalmente al general Salamanca, que tiene la responsabilidad de tomar una decisión. O pone la Policía Nacional al servicio de los delirios del presidente de la República, que en todos lados ve golpes de Estado, o preserva la institucionalidad de la fuerza pública, y es a lo que nosotros estamos llamando. ¿Cuál golpe de Estado? Nosotros somos una oposición democrática, que tenemos libertad de opinión. Desde el Pacto Histórico respondieron que sí hay intención de dar un golpe de Estado contra el mandatario colombiano. Muy peligroso que sectores de derecha estén azuzando e incentivando tumbar a Gustavo Petro por intermedio de las reservas activas de nuestra fuerza pública. El llamado que nosotros hacemos es a que se respete la democracia, a que se respeten las instituciones. Y a esto surgió una nueva réplica del Centro Democrático. La izquierda siempre se inventa golpes, siempre se victimiza. Los autogolpes, hace 6 meses era el golpe blando. Todo esto no es otra cosa que un distractor por el pésimo gobierno y los escándalos de Gustavo Petro que no paran y no pararán. De acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, la oposición la hace el Centro Democrático de manera libre, como lo consagra la Constitución, y dentro de los canales institucionales. La Procuraduría General inhabilitó por 10 meses al exsenador Julián Bedoya debido a las irregularidades en las que incurrió para obtener su título de abogado. El organismo determinó que Bedoya se aprovechó de su posición como parlamentario para lograr ventajas en la Universidad de Medellín, logrando así que se cambiaran los procedimientos y le otorgaran su título. 454.000 hogares en estado de pobreza en Bogotá recibirán el subsidio del ingreso mínimo garantizado, cuya reactivación anunció el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán. En el año 2024 serán en total 606.000 millones de pesos los que se destinarán para los subsidios que se van a otorgar a las familias pobres en Bogotá. Empezó el primer ciclo de las transferencias de ingreso mínimo garantizado. La apuesta de mi gobierno es
garantizar que esa apuesta por llegarle a la población pobre y en pobreza extrema en Bogotá se mantenga. Las familias que serán beneficiadas son aquellas que estén en los niveles A y B del Sisbén. Nosotros acá escaneamos cuáles son todas las transferencias que la persona recibe, tanto de la nación como del distrito, medimos el tamaño del hogar y con base en eso giramos unos montos que oscilan entre 60.000 pesos, el caso más pequeño, que es un hogar unipersonal de nivel B, a 860.000 pesos, que es un hogar de 5 personas pobre extremo. Para consultar si es beneficiario de los subsidios, debe revisar la página web de Secretaría de Integración Social. El corrientazo, como se conoce popularmente al menú del día en los restaurantes, subirá de precio por lo menos un 15%. Esa caída acumulada. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Asociación de Restaurantes Acodres, Enrique Gómez, anunció alzas hasta del 15% y explicó que los insumos se han encarecido en este año 2024. La inflación de alimentos fue en la mayoría de los reportes mensuales del DANE el componente que más incidió en el aumento de precios en Colombia. Le sigue con una importancia relevante los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica. Está siendo facturada con unas tarifas que han duplicado y casi que triplicado en algunas zonas de Colombia su valor. Para este año, los restaurantes piden al gobierno alivios tributarios. Manejar un consumo más moderado y que lo podamos ajustar año a año, es decir, que tomemos una base del 4% y no del 8% como se está cobrando hoy, y que cada año lo vamos devolviendo un punto para que tengamos cómo contrarrestar el fenómeno inflacionario. El dirigente recordó que de la gastronomía dependen más de 400.000 empleos directos. Ya está definida la fecha del próximo Día Sin Carro en Bogotá. Será el próximo 1 de febrero. El año pasado, la administración de Claudia López dejó en firme el decreto 036 de 2023 que establece: prohíbase la circulación de vehículos automotores y motocicletas en la ciudad de Bogotá el primer jueves del mes de febrero de todos los años, en el horario comprendido entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Así las cosas, el primer día sin carro del año será el próximo jueves 1 de febrero y algunos de los vehículos que podrán circular en la ciudad son los vehículos de transporte público, los vehículos conducidos por personas con discapacidad o para su transporte, los vehículos destinados a operativos de empresas de servicios públicos domiciliarios, los vehículos destinados al control de tráfico, las motocicletas de vigilancia y seguridad privada, los vehículos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas, las motocicletas vinculadas que prestan servicio de mensajería o domicilio y los vehículos de transporte de valores. Servicio Noticentro 1 CMI. Si usted va a viajar a países como Ecuador, debe tener en cuenta que están solicitando el certificado de antecedentes judiciales. Por eso aquí le explican cómo sacarlos. Nosotros ingresamos al portal www.policia.gov.co, ingresamos. Ahí nos va a pedir un consentimiento, si aceptamos o no aceptamos el tratamiento de datos. Esto se envía y aquí evidentemente nos va a pedir el documento de identidad de la persona que se quiere verificar, el tipo de documento, también le hace una prueba de verificación si no es un robot, es una persona la que está gestionando y se hace la consulta. Estos antecedentes tienen que ver, digamos, para referencias laborales, para temas administrativos, sobre todo para contratación estatal. La ola invernal continúa azotando Estados Unidos. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud alertó por las altas cifras de contagio con gripa en Europa. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las temperaturas bajas en Estados Unidos alcanzan los menos 34.4 grados Celsius. Estas han causado la muerte de 10 personas y la falta de electricidad en más de 85.000 hogares. Los funcionarios de transporte instaron a los residentes a evitar viajar, ya que se espera que las carreteras estén resbalosas por el hielo. Aparte, las tormentas podrían derribar árboles y líneas eléctricas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a Alex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva del país venezolano, semanas después de que se produjera su liberación desde Estados Unidos en medio de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Joe Biden. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la rápida propagación de enfermedades respiratorias en Europa, puesto que las hospitalizaciones han aumentado un 58% en las últimas 2 semanas y los ingresos en cuidados intensivos un 21%. Además, los principales afectados son las personas de la tercera edad y los menores de edad. Diciembre no salvó las ventas del comercio, según Fenalco. El 80% de los comerciantes reportaron una caída en las ventas. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reveló los más recientes resultados del estudio Bitácora Económica, a través del cual el gremio le mide el pulso al comportamiento de los negocios. El 20% de los empresarios consultados declaró un aumento en las ventas. Un 45% dice que se mantuvieron en el último mes del año anterior y cayeron un 35%. El consumo está muy restringido, en parte porque la gente estaba sin plata en el bolsillo. Recordemos que la reforma tributaria le quitó mucho poder adquisitivo a las personas, a los asalariados a través de la retefuente, y obviamente pues eso lesionó el consumo, también las altas tasas de interés. El dirigente gremial enumeró algunos de los productos donde se reflejan las mayores caídas en ventas. Podríamos decir que los sectores más afectados sin lugar a dudas fue el de vehículos y obviamente repuestos automotrices. Los otros sectores muy afectados fueron los bienes durables y semidurables, todo lo que son equipos, maquinaria, equipos de cómputo. El 30% de los empresarios consultados por Fenalco dicen que las condiciones mejorarán este año, 40% que se mantendrán y otro 30% que van a empeorar. La Comisión de Regulación de Energía y Gas aplazó por 30 días la subasta para adjudicar obras de infraestructura del sector eléctrico. A través de un comunicado, la Comisión de Regulación de Energía, CREG, aplazó nuevamente una subasta crucial para contratar las obras que se requieren para cubrir la creciente demanda de energía durante los próximos 3 años. Lo que se espera de esta subasta es que para diciembre del 27 uno tenga la capacidad de generación ya en firme, generando y produciendo energía. Y hoy estamos ya en el año 24 y normalmente los proyectos están demorando 4 o un poco más de 4 años. El vocero de las generadoras de energía explicó qué pasaría si no se realiza pronto la subasta. Según las cuentas nuestras, nosotros ya no tenemos energía a finales del 26 para poder responderle a los usuarios del país. Entonces, seguir dilatando el tema por dilatarlo creo que no tiene sentido. A través de un video en redes sociales, el director de la Comisión de Regulación de Energía, Omar Prías, explica que el aplazamiento busca armonizar la subasta con disposiciones del plan de desarrollo. La Unión Sindical Obrera pidió al gobierno del presidente Gustavo Petro que Ecopetrol continúe con la exploración y explotación de gas y petróleo. La organización dijo que ya está en marcha un proceso de renovación de la junta directiva y pidió nombrar en ese organismo un trabajador activo. El presidente de la USO, César Loza, le envió el siguiente mensaje al gobierno para que Ecopetrol no abandone la exploración y explotación de petróleo y gas. Consideramos que es importante que Ecopetrol incursione en las nuevas energías, sea una empresa de energías, pero que no pierda el foco de la inversión en el negocio tradicional que es el petróleo y el gas. El sindicato pide cupo en la junta directiva. Ojalá en este gobierno se permita hacer una reforma que involucre directamente a los trabajadores con participación activa como miembro de la junta directiva de Ecopetrol, que un trabajador tenga esa posibilidad. ¿Cómo se ve desde el sindicato la posible llegada del viceministro de Trabajo de Edwin Palma a la junta directiva? Nos parece muy importante, lo saludamos. Edwin Palma fue trabajador de Ecopetrol, fue sindicalista, fue presidente del sindicato. De otro lado, la petrolera informó que terminó con éxito la labor de mantenimiento de la planta de gas de Cupiagua, vital para garantizar el abastecimiento de este combustible.
Los accionistas del Grupo Sura eligieron a la junta directiva que estará vigente desde hoy hasta marzo de este mismo año. A la junta ingresan Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, y el empresario Jaime Gilinski. Como miembros independientes fueron reelectos Jaime Arrubla y la exministra María Jimena Lombana. También ingresó Juan Constantino Martínez. Continúan en la junta Jaime Alberto Velázquez Botero y Gabriel Gilinski. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.292 puntos. La acción que más subió fue la de la ETB, con un alza de 20,45% a 106 pesos. La acción que más bajó fue la de Canacol Energy, con una pérdida de 3,29% a 19.400 pesos. Y la más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,97% a 30.700 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.940 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.770 pesos y la venden a 3.890 pesos. Un euro cuesta hoy 4.296 pesos. La libra de café en Nueva York cerró a $1.85. El azúcar se transó en 22,09 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $72.26. La referencia Brent se cotizó a $78.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.335 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.